Muy buenas tardes, hermanos. Dios os bendiga grandemente. Espero que vosotros puedan recibir las bendiciones de Dios esta tarde a través de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Sé que Dios tiene unas bendiciones para nosotros en esta tarde y espero que puedan recibirlos. Entonces, estamos aquí en Juan capítulo 3 por esta tarde. Juan capítulo 3. Sé que hemos estado acá por los últimos varios cultos, pero Juan capítulo 3 por esta tarde. Y este domingo vamos a estar en otro capítulo. Entonces, Juan capítulo 3, aquí estábamos hablando acerca de la conversación que Jesucristo tuvo con Nicodemo. Y aquí quería regresar a un versículo aquí en Juan capítulo 3 que trae confusión. Y yo quiero tratar de ayudaros, de salir de la confusión. Yo sé que hay religiones en este mundo que enseña ciertas cosas en cuanto a este versículo, pero quiero tratar de aclarar lo que Jesucristo estaba diciendo. Entonces, Juan capítulo 3, vamos a leer solamente un versículo, versículo número 5. Jesucristo dice ahí, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias de nuevo, Señor, por tu palabra, gracias por ese tiempo que tenemos y, Señor, ayúdame para dar esta enseñanza en una manera que cada persona pueda entenderlo y aplicarlo a su vida, Señor, y, Señor, que nosotros podemos andar en nuestra vida confiadamente, entendiendo lo que tú quieres decir a nosotros en ese pasaje. Señor, haga tu voluntad en nuestra vida y cuídanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, de nuevo, déjame leerlo una vez más. De cierto, te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu, dice, no puede entrar en el reino de Dios. Cuando Cristo estaba hablando con Nicodemo, en ese pasaje, él dijo que no naciere, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué estaba diciendo él cuando él dijo agua y el Espíritu? Yo sé que este versículo de nuevo trae un poco de confusión porque hay diferentes maneras que las personas están interpretando este pasaje y las palabras que hay allí, pero quiero tratar de ayudaros a entender lo que Jesucristo está diciendo. En la religión de hoy hay generalmente como tres pensamientos en cuanto a este versículo. La primera pensamiento es, el agua es el bautismo con agua. El siguiente es, el agua es el nacimiento físico como un ser humano. Y el tercer pensamiento que la gente tiene en cuanto a este versículo es que el agua es la palabra de Dios usado por el Espíritu Santo. Y hermanos, hoy yo quería ayudaros de entender este versículo, lo que Jesucristo estaba diciendo. Entonces vamos a ver esos tres diferentes pensamientos y ver lo que es más correcto. Entonces, y vamos a estar usando la palabra de Dios para ayudarnos de entenderlo, ¿verdad? Entonces vamos con el pensamiento número 1, que dice que este agua, cuando Jesucristo dijo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Cuando él está diciendo agua, este primer pensamiento dice que esta agua representa el bautismo con agua. El bautismo con agua. Tengo que deciros, hermanos, que el bautismo, este agua no está hablando del bautismo. El bautismo no se menciona en ninguna parte de este contexto. Eso es completamente fuera de ese contexto. Y eso es una cosa para interpretar correcto.
no puede quitar un versículo fuera de su contexto, ni debe traer otro contexto al contexto que tiene. Entonces, de nuevo, eso no tiene nada que ver con el bautismo con agua. Ni Jesús nunca dio a entender que debemos hacer algo para heredar la vida eterna, sino confiar en Él con fe. Eso es lo que dice Juan capítulo 3, versículo 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la Biblia está claro que no somos salvos por las obras que nosotros podemos hacer. Y el bautismo es una obra que nosotros hacemos, que nosotros decidimos de hacer por nosotros mismos. El bautismo, ¿qué es el bautismo? Eso es algo muy importante para entender, hermanos. El bautismo no tiene nada que ver con la salvación. Eso viene directamente después de la salvación. La palabra de Dios lo hace muy claro en cuanto a lo que dice, en cuanto a la salvación y las obras. Mira conmigo Tito capítulo 3, por favor. Tito capítulo 3. Y debe deciros que si nosotros pudiéramos hacer algo para salvar sí mismo, si nosotros pudiéramos bautizarnos con agua, ¿sabe qué? Eso quiere decir que Jesucristo vino en vano. Que la muerte de Jesucristo fue en vano porque nosotros podemos salvar sí mismo siendo bautizados con agua. Pero la palabra de Dios está claro que no es así. Tito capítulo 3. Tito capítulo 3, versículo 5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No por obras de justicia. Eso es una obra de justicia que nosotros podemos hacer. Y la palabra de Dios está claro diciendo que no somos salvos por las obras de justicia que nosotros podemos hacer. También Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvo por medio de la fe. Y dice, y eso no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. No es algo que tenemos que ganar. No es algo que tenemos que hacer algo. Dice, pues es don de Dios, no por obras, versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. El bautismo en agua es una señal externa, de que hemos entregado nuestra vida a Cristo, que somos salvos, somos seguidores de Jesucristo, estamos reconociendo que la vida, muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo fue para nosotros y hemos recibido lo que Él ha hecho por nosotros. Es un testimonio público diciendo que yo soy un seguidor de Cristo y yo estoy viviendo mi vida para seguir a Él. Eso es lo que es el bautismo. La palabra de Dios está muy claro que no puede ser salvo por las buenas obras. No puede ser salvo por las buenas obras. De nuevo, otro ejemplo o otro ejemplo para mostraros que el bautismo no puede salvarlos se puede encontrarlo ahí en Lucas capítulo 23. Búscalo, por favor. Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Eso es cuando Cristo estaba ahí guindado en la cruz. Y él estaba
conversando con el ladrón a su lado. Dice, vamos a empezar ahí, versículo 40. Dice, respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas hablando de Jesucristo, mas ningún mal hizo. Fíjate el versículo 42. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Versículo 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, si una persona tiene que ser bautizado para ser salvo, para tener la vida eterna, pues eso quiere decir que Jesucristo mintió en ese instante. Este ladrón no tuvo la oportunidad de bajar de la cruz y ser bautizado y luego morir. Pues déjame deciros, hermanos, que lo que Jesucristo está diciendo aquí en Juan capítulo 3, versículo 5, no tiene nada con el bautismo, con el agua. Vamos a ver los otros dos pensamientos. Pues pensamiento número 2 es que el agua es el nacimiento físico como un ser humano. El agua es el nacimiento físico como un ser humano. Los bebés, por nacer, flotan en un saco de líquido amniótico durante los 9 meses en la barriga de su madre. Y luego, cuando llega al momento del nacimiento, ese saco de agua se rompe. Y el bebé nace ahí. Entonces hay personas que dicen que eso está refiriendo al nacimiento físico. Ese nacimiento es paralelo al nacer del Espíritu, ya que un nuevo nacimiento similar ocurre dentro de nuestro corazón. Fíjense conmigo, 2 Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5 y versículo 17. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Sabe qué? La misma cosa pasa en el nacimiento físico con el nacimiento espiritual. Ese bebé, por los primeros 9 meses de vida en la barriga de su madre, está en agua, está en un entorno que es completamente diferente, hace cosas diferentes ahí, pero cuando llega el día en que él nace y él sale de ahí, ¿sabe qué? Es lo mismo que este versículo. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. ¿Sabe qué? En la barriga de su madre, una persona, un bebé, está actuando en una manera diferente. No está en oscuridad, no puede ver nada, está ahí con ese agua por todo a su alrededor. Y luego nace. Imagínense, yo mientras que estaba estudiando por eso, yo estaba pensando, ¿cómo es con un bebé? Que nace y por la primera vez abre sus ojos y aunque no puede ver mucho, puede ver luz y puede ver sombras de cosas a su alrededor y es un mundo completamente diferente que él acaba de salir. Todas las cosas viejas pasaron. No va a entrar ahí de nuevo. Y aquí todos son los hechos nuevos. ¿Y sabe qué? La vida de un bebé es completamente nuevo.
Es una vida donde tiene que aprender todas las cosas. Como aún tiene que aprender cómo comer. ¿Cómo es que tiene que comer? ¿Cómo es que respirar? Porque la primera vez que él sale de la barriga de su madre y el doctor está ahí con esa cosa para chupar todo el líquido que estaba en sus pulmones y tiene que respirar aire por la primera vez. Todas las cosas son nuevas. Todas las cosas en su vida son nuevas cosas. ¿Sabe qué? Es lo mismo en nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual, ¿sabe que antes que conocemos a Cristo como nuestro Salvador personal, somos un ser humano normal, somos un ser humano pecaminosos, somos un ser humano que andamos haciendo lo que nosotros queremos hacer, como nosotros queremos hacerlo, y no importa lo que los demás piensan. Pero cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal, dice, todas las cosas viejas pasaron. ¿Sabe qué? Ahora no estamos viviendo por nosotros mismos. Ahora no estamos viviendo en la manera que yo mismo quiero y no importa los demás. ¿Sabe qué? Debe importar lo que Dios quiere de nosotros. Debe importar lo que Dios piensa de nosotros. Todas las cosas son hechas, son cosas nuevas. Entonces la vida que tuvo el bebé dentro de su madre, al nacimiento pasó y ahora todas las cosas en su vida son cosas nuevas. Como yo dije, es igual en nuestra vida espiritual. Antes estábamos viviendo por nosotros mismos. Ahora que conocemos a Cristo, debemos estar viviendo por Dios. Y todas las cosas que hacemos son cosas nuevas para nosotros. Así como un bebé no contribuye con ningún esfuerzo al proceso del nacimiento, el trabajo lo realiza la madre. El bebé cuando está nacido no hace nada, no llega a su día de nacimiento y dice, oiga, en su mente, bueno, tiempo para salir, pues voy ahí. No es así. El bebé no hace nada. Es la fuerza de la madre. ¿Sabe qué? Y es lo mismo en nuestra vida espiritual también. Nosotros no podemos hacer nada. No hacemos nada. Dios mismo está haciendo las cosas para nosotros. Nosotros no podemos salvar nosotros mismos. Nosotros no podemos renacer nosotros mismos. El Espíritu de Santo trabajando en nuestra vida con la palabra de Dios hace todas las obras. Cuando Cristo estaba en la cruz, las últimas palabras que Él dijo fue consumado es. Y luego Él murió. Consumado es. Eso quiere decir que era Jesucristo diciendo, Él estaba diciendo que ya todo está hecho. Ya nadie tiene que añadir nada más a eso. Ya yo hice todo. Hermanos, nuestra vida espiritual es así. Nuestra vida espiritual es así. No podemos hacer nada. Somos simplemente los destinatarios de la gracia de Dios cuando Él nos da un nuevo nacimiento a través de su Espíritu. Pero hermanos, quiero deciros que yo no creo que Cristo estaba hablando de la vida física. ¿Puedo estar equivocado? Voy a saber 100% cuando llego a los cielos, pero no creo que Él estaba hablando de la vida física. Hay que recordar lo que es la pregunta acá. La pregunta es, ¿cómo es que una persona puede nacer de nuevo? Está hablando espiritualmente. Aunque Nicodemo estaba confundido, Cristo estaba hablando de nacer espiritualmente y no físicamente. Y esas son cosas muy distintas.
muy distintas. Pero vamos a ver el tercer pensamiento de eso. El tercer pensamiento del versículo número 5, donde dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El tercer pensamiento es que el agua es la palabra de Dios usado por el Espíritu Santo. Nacido de agua se refiere a la limpieza espiritual que hace el Espíritu Santo, usando la palabra de Dios. Eso es lo que significa este pasaje. Cuando él está hablando de agua y espíritu, está hablando acerca de la palabra de Dios en nuestra vida. El Espíritu Santo usando la palabra de Dios para limpiar nuestra vida. Tito capítulo 3, versículo 5 de nuevo. Tito capítulo 3, versículo 5. Tito 3, 5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, escucha eso, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Qué es que hace el agua? El agua puede limpiarnos, ¿verdad? ¿Qué es que hace la palabra de Dios? La palabra de Dios limpia nuestra vida. También Efesios capítulo 5. Mira conmigo Efesios capítulo 5. Eso está hablando acerca de los maridos amando a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Mira, fíjate conmigo, Efesios capítulo 5, versículos 25 y 26. Efesios 5, 25 y 26 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. ¿Por qué? Por la palabra. Por la palabra de Dios, hermanos. De nuevo, no estamos hablando de nada que nosotros podemos hacer por nosotros mismos, sino es lo que Dios hace por nosotros a través del Espíritu Santo con la palabra de Dios. Todo eso es lo que Dios hace por nosotros. Nosotros no podemos hacer nada para salvar nosotros mismos. Y Cristo quiere que estamos claro en cuanto a eso. Todo lo que necesitamos para la salvación ya está hecho. Solamente tenemos que agarrarlo. Solamente tenemos que recibirlo con fe, dice la palabra de Dios. Y también dice la palabra de Dios en Salmos 51. Salmos 51, versículo 2 dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. En Salmos 119, versículo 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra, con guardar la palabra de Dios. Eso es lo que puede limpiar nuestra vida. Hay dos cosas que necesitamos para ser salvo. Dos cosas. Y eso no depende de nosotros, es la obra de Dios en nuestra vida. La primera cosa es la palabra de Dios. La segunda cosa es el Espíritu Santo, usando la palabra de Dios para guiarnos, para que podamos entender que somos pecadores y necesitamos un Salvador, que somos pecadores por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, que la paga de los pecados es la muerte. Necesitamos un Salvador y este Salvador es Jesucristo. Dice Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Necesitamos la palabra de Dios para mostrarnos
que somos pecadores y que hay un Salvador, y este Salvador es Jesucristo. Mire conmigo Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1 y versículo 18. Santiago capítulo 1, versículo 18. Dice la palabra de Dios: Él de su voluntad nos hizo nacer, ¿cómo? Por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Y qué es la palabra de verdad? Perdón. Juan capítulo 17, versículo 17 nos dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Necesitamos la palabra de Dios. Lo que Cristo está hablando cuando Él está diciendo de agua y del Espíritu es que necesitamos la palabra de Dios usado por el Espíritu Santo haciendo su obra en nuestra vida, limpiándonos, ayudándonos de entender lo que necesitamos. Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1. Dice: siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Qué dice? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Tenemos que tener el Espíritu para ser salvo. El Espíritu, tenemos que tener la palabra de Dios y el Espíritu Santo para ser salvo. Romanos capítulo 8, versículo 9, estamos terminando. Romanos capítulo 8, versículo 9. Dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Fíjate en la última parte, dice: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice, no es de Él. Si no tienes el Espíritu Santo en tu vida, ¿sabe qué? No es de Dios. No puedes ser salvo. Si no tienes la palabra de Dios usado por el Espíritu Santo en tu vida, no puedes ser salvo. Y eso es lo que yo creo que Jesucristo está hablando ahí. Pues la palabra de Dios lo hace claro, que somos salvos con la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Pues cuando Jesucristo dijo en Juan capítulo 3, versículo 5, respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Este agua está hablando de la palabra de Dios, usado por el Espíritu de Dios haciendo su obra en nuestra vida, ayudándonos a entender que somos pecadores, que necesitamos un Salvador. Sin la palabra de Dios no podemos entender eso. No podemos entender eso. Si de verdad, sin la palabra de Dios, el Espíritu Santo usando la palabra de Dios, ¿sabe qué? Eso solamente es otro libro que no vale nada para nosotros. Pero cuando está usado con la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿qué cambio que hace? ¿Qué cambio que pueda hacer este libro? La palabra de Dios. Una persona solamente puede ser salvo con el Espíritu de Dios, usando la palabra de Dios para convictarnos, para que nosotros podamos entender que somos pecadores y necesitamos un Salvador. Hermanos, yo espero que esta lección, porque de verdad no fue una predicación, un mensaje así, pero de verdad fue más bien una lección. De nuevo, yo sé que hay religiones que enseñan que eso está hablando del bautismo. Dios nunca va a Dios nunca va a hacer algo que Él dijo que no necesitamos. Él nunca va a decir una cosa y luego hacer otra.
Cristo dijo, Dios nos dijo que no es por obras, y el bautismo es una buena obra. El agua representa la palabra de Dios. Yo no creo que representa el nacimiento. Por supuesto, una persona sí tiene que nacer físicamente, eso es lógico, tiene que nacer físicamente para ser salvo, porque si no nace físicamente, por supuesto, no puede hacer nada. Pero yo no creo que la palabra de Dios en versículo 5 está hablando de nacer físicamente. Yo creo que está hablando de la palabra de Dios, porque es con la palabra de Dios, usado por el Espíritu Santo, que tú y yo podemos ser salvos. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por cada persona que está mirando este video. Ayúdalo, Señor, a entender. Sé que la explicación mío no fue una explicación perfecta en sí, pero estoy esperando y orando que tu Espíritu Santo pueda hacer la obra en la vida de cada persona que está mirando este video, a esta lección, para que tu Espíritu Santo pueda ayudarlos a entender tu palabra y entender que sin la palabra tuya y la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, no hay manera de ser salvo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo que hace su obra en nuestra vida para cambiar nuestra vida de una cosa vieja a una vida nueva, donde todas las cosas son hechas nuevas, que estamos siguiendo a ti en nuestra vida. Señor, ayúdanos a vivir por ti y no por nosotros mismos. Señor, gracias por tu tiempo. Gracias por esa oportunidad que nos ha dado de aprender un poco más de tu palabra. Haga tu voluntad en nuestra vida. Ayúdanos a entenderlo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, espero que eso fue una bendición a vosotros y espero que puede entender ese pasaje un poquito mejor. Y si todavía hay confusión, todavía no lo entiende bien, por favor avísame para que pueda tratar de explicarlo un poco mejor para vosotros. Muchísimas gracias por tu tiempo. Espero que pasen un buen tarde y un buen descanso esta noche. Dios os bendiga grandemente, hermanos.